continuamos con el tema de polígonos. Ahora vamos a ver dentro del polígono sus propiedades generales. ¿Sí? Las propiedades generales son las fórmulas que vamos a emplear nosotros para saber y hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice del polígono. El número total de diagonales, suma de ángulos interiores, suma de ángulos exteriores y suma de ángulos centrales de los polígonos. Bien, ¿cómo vamos a emplear o qué fórmula vamos a emplear nosotros para hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono? Para hallar el número de diagonales desde un vértice, nos dice que este es igual al número de lados menos 3, ¿sí? N menos 3, donde N significa número de lados. Para hallar el número total de diagonales, el número total de diagonales de un polígono es igual número de lados por número de lados menos 3 entre 2. Para hallar la suma de sus ángulos interiores de un polígono, nos dice que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados por el número de lados menos 2. Y para hallar nosotros la suma de ángulos exteriores, la suma de sus ángulos exteriores de un polígono nos dice que es 360 grados. Y para hallar la suma de sus ángulos centrales, nos dice también que la suma es 360 grados. ¿Sí? Estas propiedades nosotros lo vamos a aplicar en los siguientes ejercicios que tenemos. ¿Sí? En la número 1, en el ejercicio número 1, nos dice, ¿cuántas diagonales tiene un dodecágono? ¿Sí? Nos dice número de diagonales. Nosotros vimos acá que el número total de diagonales es igual número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Como nos pide de un polígono, que es el dodecágono es un polígono de 12 lados. ¿Sí? Y nos habla número de diagonales, este es igual, ¿sí? Número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. ¿Sí? Esta es la formulita o la propiedad que yo voy a emplear en este ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces, número de diagonales sería igual. Les decía que el dodecágono es un polígono de 12 lados. 12, número de lados, por el número de lados, menos 3 entre 2. ¿Sí? Número de lados por el número de lados, menos 3 entre 2. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos número de diagonales sería igual 12 por, ¿cuánto es 12 menos 3? Primero resolvemos paréntesis. 12 menos 3 es 9 entre 2. Entonces, el número de diagonales sería igual 12 por 9, 108 entre 2. Entonces, número de diagonales sería igual 108 entre 2. El número de diagonales de un dodecágono sería igual 54. ¿Cuántas diagonales tiene un dodecágono? Un dodecágono tiene 54 diagonales. En la pregunta 2 me dice hallar la suma de los ángulos interiores de un pentágono. ¿Sí? Como me habla de suma de ángulos interiores, entonces acá yo voy a aplicar la propiedad de suma de ángulos interiores. ¿Sí? Su propiedad nos dice que es 180 grados por el número de lados menos 2. ¿Sí? Entonces, suma de ángulos interiores sería igual 180 por el número de lados. ¿De qué polígono me está hablando? De un pentágono. Entonces, el pentágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5 lados, número de lados. Menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces, suma de ángulos interiores sería igual 180 grados, ¿sí? Por 5 menos 2, 3. Entonces, su suma de sus ángulos interiores sería igual 180 por 3, 540 grados. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores de un pentágono sería 540. En la pregunta 3 me dice, hallar el número de diagonales que se puedan trazar desde un vértice de un pentadecágono. ¿Sí? Entonces, acá empleamos la propiedad o la fórmula del número de diagonales trazadas desde un vértice. ¿Sí? Que es número de lados menos 3.
¿De qué polígono me pide allá? De un pentadecágono. ¿El pentadecágono cuántos lados tiene? Entonces, el número de diagonales trazadas desde un vértice de un pentadecágono es igual al número de lados, menos 3. El pentadecágono tiene 15 lados, entonces sería 15 menos 3. Entonces, el número total de diagonales desde un vértice del pentadecágono sería 15 menos 3, 12. Entonces, 12 diagonales se pueden trazar desde un vértice del pentadecágono. Bien, ahora nos vamos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dice hallar el número total de diagonales de un decágono. Aquí voy a emplear también mi propiedad número de diagonales, que es número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Entonces, número de diagonales sería igual al número de lados. ¿De qué polígono me pide ella? De un decágono. ¿El decágono cuántos lados tiene? El decágono tiene 10 lados. Sería 10 por 10 menos 3 entre 2. ¿Sí? Número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Entonces, el número de diagonales del decágono sería igual 10 por, ¿cuánto es 10 menos 3? 7. Sería 10 por 7 entre 2. El número de diagonales sería igual 10 por 7, 70. Entre 2, el número total sería, el número total de diagonales de un decágono sería 35. 35 diagonales. Tiene un decágono. Ahora en el ejercicio 5 tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores es 540? Entonces nos dice suma de ángulos interiores. Aquí empleo mi propiedad de suma de ángulos interiores, ¿sí? Su fórmula propiedad es 180 por el número de lados menos 2. Bien, veamos la pregunta. ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores es 540? Aquí esto de acá me está diciendo, suma de ángulos interiores, esto me está diciendo que es 540. Igual, ¿qué sigue? 180 por el número de lados menos 2. ¿Sí? Entonces, no sabemos que el número de lados, seguimos con la propiedad. Entonces tenemos 540 grados igual 180 grados, ¿no? Entonces 180, como está fuera y está multiplicando, este va a operar, va a multiplicar con todos los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces sería 180 por n, 180n. Más por menos, menos. 180 por 2, 360. Entonces tenemos 540 grados. Este menos 360 al otro lado va a pasar como más 360. Signo negativo al otro lado pasa como positivo. Igual 180 n. 540 más 360 es 900 grados. ¿Sí? Igual 180 n. Como este 180n, o sea, el 180 está multiplicando con la letra, con la variable, va a pasar al otro lado a dividir. 900 grados entre 180 es igual a n. ¿N qué significa? N significa número de lados. 900 entre 180 es 5, igual a n. N significa número de lados. Entonces, el número de lados es igual a 5. ¿Qué polígono tiene 5 lados? El pentágono. ¿Cuál es el polígono? El pentágono. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ese es el tema en cuanto a la aplicación de las propiedades generales de polígonos. Gracias por su atención, dominguinos.
the leaders of today, tomorrow, and forever.